¿Alguna vez han visto un tanque envuelto en camas oxidadas? En el año 44, los alemanes al ver aquello, literalmente se caían de la risa. Llamaban a las máquinas soviéticas campamento gitano y saboreaban de antemano una presa fácil. Mientras tanto, los propios comandantes soviéticos amenazaban al inventor con el fusilamiento por dañar la propiedad estatal. Pero un día después, la risa se transformó en un terror animal. Los supercañones alemanes resultaron impotentes y su defensa fue destrozada. ¿Cómo es que la basura de un vertedero resultó ser más fuerte que el blindaje más grueso? ¿Por qué querían llevar a juicio al creador de la protección de camas y luego le entregaron medallas? ¿Y qué terrible física convertía a los tanques sin esta protección en crematorios de acero en un segundo? Quédense hasta el final. La historia de este invento sucio cambió el curso de la guerra y salva vidas de soldados incluso en el siglo XXI. El número 312 no explota. Simplemente se ahoga en fuego. Primero se escucha un crujido seco y desagradable, como si se rompiera una rama gigante y seca. Luego un siseo que hace rechinar los dientes. No es el sonido de un proyectil golpeando el acero. Es el sonido con el que un chorro acumulativo, calentado a miles de grados, atraviesa el blindaje frontal como una aguja al rojo vivo atraviesa la cera, sin rebote, sin tintineo, solo la física de la destrucción. La escotilla de la torreta sale volando, golpeando contra el adoquín. De la abertura brota una columna de humo negro y grasiento. Dentro del tanque ahora es el infierno. La temperatura sube instantáneamente. La munición detona en 2 segundos. La torreta de varias toneladas salta como la tapa de una caldera hirviendo y cae de costado con estruendo, aplastando el guardabarros de la oruga. El olor a goma quemada se mezcla con un olor pesado y dulzón que todo tanquista conoce. Así huele la materia orgánica quemada. La tripulación ni siquiera tuvo tiempo de entender que ya estaban muertos. El conductor mecánico probablemente seguía apretando las palancas cuando el chorro convirtió el compartimiento de combate en un crematorio. Ternopil, abril de 1944. Las calles estrechas de la ciudad vieja se convirtieron en una trampa de piedra. Un laberinto donde detrás de cada esquina, en cada sótano, detrás de cada pila de ladrillos, acecha la muerte. Aquí no hay dónde maniobrar. Aquí la velocidad del T-34 es inútil. Aquí la distancia de combate se ha reducido al lanzamiento de una granada. Los tanques, creados para maniobrar en la estepa, aquí se convirtieron en blancos torpes, enormes, ciegos, condenados. El capitán Volkov está cubierto, pegando la espalda al ladrillo frío de una pared semiderruida. Mira el esqueleto ardiente del 312. Su rostro está gris por el polvo y el hollín. Las manos, que aprietan el portapapeles, tiemblan levemente. No es miedo, es rabia por la impotencia. Desvía la mirada hacia sus hombres. Los que sobrevivieron están en cuclillas a lo largo de la pared, fumando con avidez, escondiendo las brasas en las mangas. Los ojos de todos son iguales, vacíos, vidriosos, ojos de personas que han mirado más allá del borde. La estadística es seca y despiadada, como una sentencia de tribunal. En 5 días de combate, la compañía perdió 12 máquinas, 37 personas del personal, 37 especialistas entrenados, mecánicos, artilleros, comandantes. Ahora son solo números en los avisos de defunción. Y la causa es la misma para todos. No son los pesados tigres alemanes, no son los cañones antitanque, no. La causa es un tubo oxidado que cualquier soldado de infantería de la Wehrmacht sostiene en sus manos. El Panzerfaust, una pieza estampada barata, primitiva, fea, desechable. Pero en las condiciones del combate urbano, es el mal absoluto. La carga hueca no perfora el blindaje con energía cinética. Le importa un bledo el grosor del acero. Le importa un bledo el ángulo de inclinación del que tanto se enorgullecían los diseñadores del T-34. Al impactar, el explosivo forma un fino chorro de gases y metal fundido. La presión en el punto de contacto es de millones de atmósferas. El blindaje simplemente fluye. El chorro irrumpe en el interior, salpicando gotas de metal, quemando el oxígeno, incendiando el combustible y el aceite, desgarrando la carne. 12.
dice roncamente Volkov, sin mirar a nadie. 12 cajas en una semana. Cerca escupe al suelo el cargador del segundo pelotón. Tiene las manos envueltas en trapos, quemaduras de los casquillos. Camarada capitán, así no llegaremos al centro. Ni siquiera llegaremos al siguiente cruce. Nos queman como cerillas, desde cada grieta. No lo ves, pero él te tiene en la mira. Un estallido y listo. Saludos a la familia. Volkov se gira bruscamente. Dejen el pánico. No es pánico, responde sordamente el teniente Samoilov, comandante del único tanque sobreviviente del primer pelotón. Está sentado sobre una caja de proyectiles, limpiándose la cara negra de aceite con un trapo. Es aritmética. Ellos tienen almacenes llenos de esos Faust, y nuestro blindaje es como cartón. Nos pegan de frente, nos pegan de costado. Ayer quemaron a Miska Sedov con un disparo desde arriba, desde el tercer piso. El chorro atravesó el techo, perforó el motor. El tanque se detuvo y luego le dieron por segunda vez. ¿Qué podemos hacer? ¿Maniobrar con el blindaje? ¿En este saco de piedra? El capitán calla. No tiene nada que responder. Sabe que el teniente tiene razón. En el Estado Mayor exigen ritmo en la ofensiva. Exigen expulsar a los alemanes del centro de Ternopil. Pero, ¿cómo pelear contra fantasmas? El tanque está ciego. Las ranuras de visión dan un sector de visión estrecho. La infantería de apoyo no siempre alcanza a limpiar cada sótano. Un disparo de Panzerfaust cuesta unos centavos de marcos imperiales. Un tanque T-34 cuesta 200.000 rublos y miles de horas hombre de trabajo. Un cambio desigual. La economía de la guerra trabaja en su contra. Volkov mira el mapa de la ciudad. Las flechas rojas chocan contra los cuadrados negros de las manzanas. Cada una de esas manzanas hay que tomarla con sangre. Los tanquistas tienen miedo de subirse a las máquinas. Es la fisiología del miedo. Cuando estás sentado dentro de una caja de acero, entiendes que estás separado de la muerte por solo 45 milímetros de acero que ya no protegen. Esperas el sonido del impacto. Escuchas cada susurro afuera. Sabes que si te dan, ni siquiera tendrás tiempo de abrir la escotilla. Un día más de estos combates y disolverán la compañía, dice Volkov en voz baja. O nos darán a todos por bajas irrecuperables. Necesitamos una solución. No heroísmo, maldita sea. Heroísmo tenemos de sobra, mira. Los hospitales están llenos de héroes. Necesitamos que los tanques vivan, que aguanten el golpe. ¿Y con qué lo aguantamos?, gruñe Samoilov. ¿Soldar más blindaje? El motor no aguantará, la transmisión volará. ¿Cubrirnos con sacos de arena? Salen volando por la vibración con el primer disparo del cañón. Atar troncos, se queman. Un silencio pesado y pegajoso se instala. Solo se oye cómo en alguna calle vecina trabaja una ametralladora, con ráfagas cortas y furiosas. Y de nuevo retumba una explosión. Un sonido sordo y gutural de detonación en un espacio cerrado. Otra granada Faust encontró su objetivo. Volkov aprieta los puños hasta que se le ponen blancos los nudillos. Se siente un traidor. Envía a sus hombres a la muerte sabiendo que no tienen oportunidad. Esto no es una guerra de motores, es una masacre. La infantería alemana, armada con tubos desechables, supera a la industria de tanques soviética en las calles estrechas de la ciudad vieja. Se necesita una salida, inmediatamente, ahora. De lo contrario, para la mañana solo quedarán de la compañía hogueras humeantes en los cruces de Ternopil y una lista de apellidos para el equipo funerario. La teoría de las tropas blindadas no funcionaba aquí. Los reglamentos, escritos con la sangre del año 41, aquí, en el 44, se convirtieron en papel mojado inútil ante la nueva amenaza. El chorro acumulativo se reía del blindaje inclinado. Le daba igual. El capitán pateó un trozo de ladrillo. «Piensen», lanzó al vacío. «Si quieren vivir, piensen. La cabeza no es solo para llevar el casco». El sargento mayor Dmitry Orlov no fumaba. Estaba de pie junto al T-34 averiado con el número de bordo 208 y pasaba el dedo por los bordes del agujero. El metal allí estaba fundido, como si alguien hubiera pinchado el blindaje con un soldador gigante. El agujero era pequeño, poco más grande que una moneda de 5 kopecks. Limpio, mortal. Alrededor, salpicaduras de acero solidificado,
parecidas a gotas de mercurio congeladas. Orlov era mecánico hasta la médula. Antes de la guerra reparaba motores de tractores en la estación de máquinas y tractores, y para él cualquier mecanismo era un organismo comprensible. Pero aquí, frente a ese agujero, no veía simplemente un daño. Veía un principio de funcionamiento. Sacó una llave inglesa del bolsillo, la puso contra el blindaje. Se quedó pensando. Demasiado cerca, murmuró para sus adentros. Todo el truco está en la distancia. Cerca, sentado en la oruga, se limpiaba las manos con un trapo el artillero de la torreta, Popov. Miraba al suboficial con indiferencia cansada. «¿Qué estás mirando tanto, Dmitrich? Es un agujero y ya. Lo atravesó». A Vitka lo mató al instante. Ni siquiera tuvo tiempo de chillar. No es solo un agujero. Orlov no se daba la vuelta. Es una lente. Los alemanes enfocaron el fuego en un punto, como cuando de niños quemábamos hormigas con una lupa. El sol calienta a todos, pero si reúnes el rayo en un haz, el papel arde. Así es aquí. El explosivo en la granada por sí solo no penetra el blindaje, pero si comprimes la explosión en una aguja, nos corta como mantequilla. Orlov recogió un trozo de alambre del suelo, lo metió en el agujero. El alambre entró profundo, tintineando contra la recámara del cañón adentro. Entonces, ¿qué? Continuó su pensamiento, mirando el metal ennegrecido. Significa que la fuerza de esta porquería está en la concentración. El chorro se forma aquí, en la punta de la granada. Necesita toparse con algo duro para activarse. Golpea, quema y entra. Se alejó un paso del tanque, entornando los ojos. En su cabeza giraban los engranajes, ajustando una cosa con la otra. Si la granada explota en el blindaje, la tripulación es cadáver. Eso es un axioma. Pero ¿qué pasa si la granada explota antes? 30 centímetros, dijo Orlov en voz alta. Popov levantó la cabeza. ¿Qué 30? De vacío, Vania. Necesitamos 30 centímetros de vacío. El mecánico se acercó a un montón de basura junto a la pared de un taller destruido. Pateó un respaldo oxidado de una cama de hierro. Luego levantó un trozo de varilla. Mira, si esta maldita cosa no golpea el blindaje sino un obstáculo delante de él. Orlov comenzó a dibujar un esquema con la llave en el costado polvoriento del tanque. Aquí el blindaje. Aquí la pantalla. La granada golpea la pantalla. El detonador se activa. El chorro sale disparado. Pero todavía tiene que volar a través del aire hasta el blindaje. El aire lo dispersará. Perderá el foco. La temperatura bajará. Al blindaje ya no llegará como una aguja, sino como un escupitajo caliente. Rayará la pintura, pero no entrará. Se acercaron otros 2 tanquistas de la tercera tripulación. Escuchaban en silencio, resoplando con escepticismo. ¿Propone soldar camas al tanque, sargento mayor? Sonrió torcidamente uno de ellos, un chico joven con la cabeza vendada. Los alemanes se morirán de risa. Un campamento gitano, no una compañía de tanques. ¡Que se rían!, cortó Orlov con dureza. Su voz se volvió seca y chirriante, como una bisagra sin engrasar. Lo importante es que no disparen. O que disparen, pero en vano. Tú, Petrov, ¿viste ayer cómo ardía el 105? ¿Viste cómo gritaba Kolka cuando no podía abrir la escotilla? El chico desvió la mirada. La sonrisa se borró de su rostro al instante. Lo vi. Pues eso. Me importa un bledo como se vea. Aunque nos cubramos con edredones, si eso salva la vida. Pero los edredones se quemarán, y el acero no. Orlov volvió a su esquema. No era un constructor genial de una oficina de Moscú. No conocía las fórmulas de la dinámica de gases, ni los cálculos de densidad del chorro acumulativo. Era un hombre práctico. Sentía el metal con las manos. Sabía que una soldadura aguanta más fuerte que un tornillo si se pone correctamente, y sabía que cualquier fuerza tiene un límite. Necesitamos malla, razonaba en voz alta, ya sin prestar atención a los soldados. Una lámina sólida es pesada, tapará la visión, y además, ¿dónde conseguimos tanta? Pero la malla es ligera. La granada chocará con el detonador y se activará, y el chorro romperá la malla, pero perderá energía, se dispersará. Se volvió hacia Popov. En los ojos del mecánico ya no había ese vacío condenado que tenían los demás. Allí ardía la fría luz del cálculo.
Busca el equipo de soldar, Vania. Busca electrodos. Todo lo que haya. El capitán no permitirá iniciativas propias, dudó Popov, levantándose. Dirá que dañamos la propiedad del Estado. Violación del reglamento. Yo hablaré con el capitán. Orlov escupió saliva negra. La propiedad ya está dañada cuando tiene agujeros pasantes. Nosotros intentaremos remendarla. Volvió a mirar el agujero. En esa pequeña abertura se escondía toda la injusticia de esta guerra. La superioridad tecnológica de un tubo alemán barato sobre una máquina soviética costosa. Orlov odiaba esa injusticia. Quería corregirla. No por Stalin, no por la victoria del proletariado mundial, sino para tener la oportunidad de volver vivo mañana cuando se metieran de nuevo en ese infierno de piedra. 30 centímetros, repitió como un mantra. Un marco de ángulo, malla adentro. Lo fijamos a los costados y a la torreta. Distancia de ruptura. Física de la explosión espaciada. El teniente Samoilov, que se había acercado, escuchó las últimas palabras. «Te crees muy listo, Orlov», dijo el oficial con cansancio. «¿Crees que los ingenieros en las fábricas son tontos? Si esto funcionara, ya lo habrían hecho». Los ingenieros en las fábricas están sentados en oficinas limpias, camarada teniente. Y nosotros estamos aquí entre aceite y sangre. Ellos no ven cómo el chorro se come el metal. Y yo sí lo veo. Orlov se enderezó, limpiándose las manos en los pantalones. ¿Me permite intentarlo? En mi máquina. No puede ser peor. De todos modos está en reparación. Si no funciona, bueno, será el destino. Pero si funciona... Samoilov miró el rostro decidido y manchado de hollín del sargento mayor. Miró a sus abatidos soldados. Necesitaban esperanza. Cualquiera. Incluso una tan loca como soldar basura de hierro al tanque. «Adelante», asintió el teniente. «Pero si para la mañana la máquina no está lista para el combate, irás al batallón de castigo por sabotaje». «Para la mañana estará», dijo Orlov con firmeza. «O estará lista, o ya me dará igual». No era solo una idea, era un desafío. Un desafío a la muerte que acechaba en los sótanos de Ternopil. Orlov entendía. Esperar un milagro era estúpido. Solo se podía confiar en el hierro y en haber adivinado correctamente la naturaleza del fuego alemán. El aparato de soldadura se convertiría en su arma esa noche, y el campo de batalla se reduciría al tamaño de un taller de reparación a cielo abierto. La teoría era hermosa, coherente. 30 centímetros de aire que debían absorber la furia de miles de grados. Pero el papel y los planos sobre el blindaje son una cosa, y la realidad es otra. Sus cálculos solo los verificaría una granada alemana volando hacia el costado. Y ese momento de verificación era inevitable, como la salida del sol. El permiso fue corto, como un disparo. El capitán Volkov no dio raciones adicionales, ni gente, ni garantías. Solo dio tiempo. Una noche. Si al amanecer el 341 no salía a la posición listo para el combate, el experimento terminaba, y a la compañía le esperaba la disolución y la transferencia de las tripulaciones supervivientes a la infantería. Para una compañía de tanques, eso significaba la muerte. La infantería en combate urbano vive en promedio 3 ataques. Comenzó la fiebre del hierro. Orlov y Popov, llevando consigo a otros 2 cargadores, no fueron al almacén de municiones, sino al basurero de la historia, a un barrio residencial bombardeado. Necesitaban metal, cualquiera, doblado, oxidado, pintado con los colores alegres de la vida pacífica. A la guerra le daba igual que fundir. Encontraron lo que buscaban en las ruinas de una antigua residencia obrera: camas de hierro, decenas de somieres de malla, cubiertos de ladrillo y yeso. Se veía salvaje. Soldados en monos grasientos, maldiciendo y rompiéndose las uñas, arrancaban los respaldos de las camas de entre los escombros. Aquello en lo que hace un mes dormía la gente, ahora debía de tener la muerte acumulativa. Logística de la desesperación. Cargar marcos oxidados bajo el silbido de balas perdidas, con la respiración entrecortada, sintiendo el sabor del polvo de cal en los dientes. El peso de una de esas secciones era de unos 15 kilos. Para proteger un costado se necesitaban 6, para la torreta otras 4, más los ángulos, más la varilla para la fijación.
una tonelada de peso extra, recogida de entre trozos de suciedad. La base se instaló en un taller semiderruido de una fábrica de ladrillos. Olía a humedad y carburo. El generador traqueteaba, ahogándose por la carga. Orlov se puso la máscara. El mundo para él se redujo a una estrecha ranura de vidrio oscuro en la que bailaba un arco eléctrico deslumbrante. La soldadura no es solo unir dos trozos de metal, es cirugía de blindados. La costura debe ser continua, gruesa, fiable. Orlov soldaba como nunca en su vida. Entendía. Si por la vibración al moverse este gallinero se caía, la tripulación quedaría desnuda ante los granaderos alemanes. La mano del sargento mayor estaba firme, aunque los músculos dolían de cansancio. «¡Electrodo!», lanzaba brevemente. Popov inmediatamente colocaba una varilla nueva en el portaelectrodos, sin palabras sobrantes, sin descansos para fumar. El estruendo de los martillos cubría el cañoneo lejano en la línea del frente. Golpes, chirridos, el chillido de la moladora sacando fuentes de chispas. Era la sinfonía del batallón de reparación. La gente trabajaba como poseída. Cortaban los ángulos para hacer soportes. La longitud del soporte, exactamente 30 centímetros. Ese número se volvió sagrado para ellos. Menos, el chorro alcanzaría el blindaje. Más, la construcción se arrancaría con la primera esquina de un edificio. Orlov soldaba los soportes directamente al casco blindado. Era una barbaridad con respecto a la pintura de fábrica y el templado, pero no había opción. Primero los postes verticales, luego los travesaños horizontales. Quedaba una reja tosca y fea. Sobre ella soldaban las mallas de las camas. En el taller había un humo pesado y azulado. No había ventilación. Los ojos lloraban por el gas acre del recubrimiento quemado de los electrodos, pero nadie se detenía. Los rostros de los soldados se pusieron rojos, inflamados, cubiertos de hollín. Parecían diablos en la herrería del inframundo. Pero en ese trabajo infernal nacía la confianza. «¡Sujeta fuerte! ¡Se dobló!», gritaba Popov, apoyándose con todo su peso sobre el ángulo al rojo vivo. El metal se resistía, se arqueaba, pero la costura que se enfriaba lo agarraba mortalmente al costado del tanque. Con cada hora, el T-34 cambiaba su aspecto. Las líneas elegantes y rápidas de las que tanto se enorgullecían los diseñadores desaparecían. La máquina se cubría de un exoesqueleto tosco y burdo. Se volvía más ancha, más angulosa. La torreta se convirtió en una cesta. Los costados quedaron cubiertos por pantallas que parecían rejas de prisión. Ya no era un tanque de ruptura. Era una bestia blindada, vestida con una cota de malla casera para una pelea callejera. A las 4 de la mañana el trabajo se detuvo. Se acabaron los electrodos. Orlov se quitó la máscara. En su cara quedaron círculos blancos alrededor de los ojos. El resto de la piel estaba negra de hollín. Rodeó el tanque. Golpeó con un mazo la pantalla lateral. La estructura zumbó pero no se movió. La vibración pasó al casco. «¡Aguanta!», constató con voz ronca. Se acercó Volkov. El capitán no había dormido esa noche, coordinando la defensa del perímetro, pero ahora encontró tiempo para asomarse al taller. Miraba en silencio al monstruo creado por sus hombres. El tanque se veía aterrador, amenazante y patético al mismo tiempo. Sobre el fondo del blindaje liso, esas mallas oxidadas parecían los harapos de un mendigo. Pero el capitán no veía fealdad en ello, sino una oportunidad. «Parece una carreta gitana», observó Volkov, pero en su voz no había burla. «¿Quiere que se vea bonito o que funcione, camarada capitán?», gruñó Orlov, secándose el sudor con la manga sucia. «La malla amortigua, el acero es viscoso, debería funcionar». Volkov se acercó más, tocó la costura áspera de la soldadura. Sentía el calor que emanaba del metal. El tanque estaba caliente, como si tuviera fiebre. «¿La tripulación está lista?». «Afirmativo, todos somos voluntarios». «Voluntarios». El capitán negó con la cabeza. ¿Entienden que van a usarse como cebo? No podemos probar esto en el polígono. El polígono es la colina 185. Allí hay un batallón de las SS. Y tienen esos Fausts como si fuera barro. Orlov miró su máquina. Ahora era su fortaleza, o su ataúd.
Entendemos. La teoría sin práctica está muerta. Y la práctica sin teoría es ciega. Nosotros les abriremos los ojos. Bien. Volkov se dio la vuelta bruscamente. Salimos en 1 hora, tanques llenos, munición completa. Y... Orlov. ¿Yo? Si se queman, escribiré que murieron como héroes, pero mejor no se quemen. Necesito mecánicos, no héroes. Orlov asintió. No buscaba la gloria. Buscaba una forma de sobrevivir donde sobrevivir era imposible. El cansancio cayó como una losa de granito. Las piernas temblaban. En los oídos había un zumbido. Pero no había miedo. El trabajo desplazó al miedo. Habían hecho todo lo que podían. Habían cambiado el diseño de la máquina en contra de todas las instrucciones. Ahora la palabra la tenía la granada reactiva alemana. El amanecer sobre Ternopil era gris y humeante. El tanque número 341, haciendo rechinar las orugas, salió arrastrándose del taller. Las mallas de hierro en los costados vibraban levemente al ritmo del diésel. La máquina parecía más pesada, más baja. Recordaba un gladiador que se había puesto encima todo lo que encontró a mano antes de salir a la arena. Atrás, sobre el blindaje, estaba sentado Popov fumando, mirando las ruinas que pasaban. Sabía que en media hora esas mallas o les salvarían la vida o se convertirían en chatarra inútil sobre su fosa común. El ingenio, nacido en la suciedad y la desesperación, se preparaba para rendir su examen principal. El examinador era la muerte. Y ella no ponía notas. Simplemente se llevaba vidas. La escotilla se cerró con un sonido pesado y denso, cortando la mañana de primavera. Dentro del tanque se hizo la habitual penumbra, diluida solo por la tenue luz de una bombilla y el brillo verdoso de los periscopios. El mundo se redujo al tamaño del compartimiento de combate. Ahora su universo olía a diésel, pólvora quemada, y el sudor agrio de 4 hombres que voluntariamente aceptaron ser blancos. La colina 185 se alzaba sobre el barrio como un pastel de capas de ladrillo roto y hormigón. Los alemanes estaban bien atrincherados allí. Inteligencia informaba, cada sótano, cada ático era un punto de fuego. Era el polígono ideal para el suicidio. Justo allí, a ese avispero, se dirigía el 341. Orlov metió la marcha. Las palancas iban duras. El tanque se sacudió y, rechinando las orugas, comenzó a subir por la calle llena de basura. Velocidad mínima. Eso era parte del plan. No iban al ataque. No intentaban abrirse paso a velocidad, usando la maniobra. Iban como en un desfile, despacio, con arrogancia, desafiantes. «Manténlo recto, Dmitrich», roncó por el intercomunicador el comandante del cañón, el teniente Samoilov, que ocupaba el lugar en la torreta en vez del comandante titular. «No te muevas bruscamente, que nos vean bien». Esa frase sonó como una sentencia. La tarea de la tripulación contradecía todo lo que les enseñaron en las escuelas de tanques. El instinto de conservación gritaba, «Acelera, maniobra, escóndete tras el humo». Pero la orden era otra, exponerse, provocar, obligar al enemigo a apretar el gatillo. Orlov sentía cómo por la espalda, bajo el mono, corría un hilo frío de sudor. Las manos en las palancas estaban húmedas, resbaladizas. Se las secaba en el pantalón por turnos, sin soltar el control. Dentro del tanque había un estruendo del motor, pero para la tripulación ahora existía el silencio. Ese silencio especial y vibrante de la espera, cuando sabes que te miran decenas de ojos a través de las miras. Allá afuera, tras el grosor de las paredes de ladrillo, los cazacarros alemanes ya se echaban sus tubos al hombro. Veían la extraña máquina rusa. Se veía ridícula con esas mallas de cama en los costados. Debían de estar riéndose. Presa fácil, objetivo lento. La distancia se reducía. 200 metros. 150. 100. «Torreta, derecha 15, explosivo», ordenó Samoilov. «Dales ruido, que se despierten». Popov metió el proyectil en la recámara. El cierre sonó como una guillotina. «¡Listo!». El disparo golpeó los oídos, a pesar de los cascos. El tanque se balanceó. El casquillo cayó al suelo con un tintineo. Adelante, en la ventana del segundo piso de una casa semiderruida, se levantó una nube de polvo. Era un desafío, como si gritaran, «¡Estamos aquí! ¡Disparen!».
La espera del golpe es la tortura más terrible para un tanquista. No ves el vuelo de la granada, no oyes el silbido. Simplemente estás sentado en un volumen cerrado, rodeado de mecanismos, combustible y proyectiles, y esperas a que el acero a tu alrededor se convierta en plasma. Cada segundo se estiraba en una eternidad. Inhalar, todavía estamos vivos. Exhalar, todavía vivos. ¡Veo movimiento!, gritó el operador de radio y ametralladora, pegado a la ametralladora frontal. «Referencia 2, ruinas de la tienda. Un tipo con un Faust». El corazón de Orlov dio un vuelco. Ahí estaba. El momento de la verdad. Ahora ese alemán sin rostro, con capote gris, apretará la palanca. Ahora se activará la carga de proyección. La granada, parecida a un machacador de papas, volará en arco. Tardará un segundo, quizás 1.5. ¡No disparen! La voz dura de Samoilov cubrió el ruido de la sangre en los oídos. ¡Que dispare! Esperamos. Era una locura. Sentarse y mirar cómo te matan. Orlov se aferró a las palancas hasta que se le pusieron blancos los dedos. Quería lanzar la máquina a la izquierda, irse tras un montón de losas, salvarse. Pero mantenía el rumbo, recto, exponiendo el costado, cubierto por una malla oxidada de una cama en la que hace poco, tal vez, dormía un niño. Ahora su vida dependía no del grosor del blindaje, no de la destreza del conductor, sino de simples leyes físicas y de la calidad de una soldadura hecha por la noche con manos temblorosas. 30 centímetros de aire, ¿será suficiente? ¿Y qué pasa si la malla se rompe demasiado pronto? ¿Y qué pasa si la granada cae entre los barrotes? ¿Y qué pasa si la teoría es un delirio de un loco y ahora nos quemamos vivos como la tripulación del 105 ayer? Por la cabeza pasaban imágenes: destello, fuego, escotillas atascadas. Orlov conocía esas imágenes de memoria, las veía con demasiada frecuencia. El miedo le retorcía el estómago en un nudo apretado. Tenía la boca tan seca que la lengua parecía papel de lija. «Vamos, maldito», susurró. «Vamos». Eran el cebo, un cebo graso y de acero en una jaula de hierro, y el depredador picó. El destello del disparo desde el callejón fue apenas visible en el polvo, pero Orlov sintió ese momento con la piel. El tiempo se detuvo. Parecía que oía el susurro de las aletas de la granada. La tripulación se quedó inmóvil. 4 personas en una caja de hierro dejaron de respirar. No podían hacer nada, solo podían creer. Creer en Orlov, en la soldadura, en la física. No era heroísmo en el sentido de los libros. Aquí no había poses bonitas ni banderas. Aquí solo había gente sudada y sucia, encerrada en una lata de conservas, que voluntariamente llegó a la ejecución esperando que el hacha del verdugo se rompiera contra su escudo casero. El estruendo del motor parecía ensordecedor. La mirada de Orlov estaba clavada en la ranura de visión. Solo veía ladrillos grises y trozos de varilla, pero sabía que la muerte ya estaba en camino. Ya se había separado del tubo de lanzamiento y volaba hacia el costado derecho, directo al centro de la pantalla casera. «¡Agárrense!», gritó Samoilov, aunque no había de dónde agarrarse. Un segundo, otro más. La espera destrozaba los nervios. Parecía que el aire dentro del tanque se había electrificado. El olor a miedo se volvió casi tangible. Nadie rezaba. En la guerra no hay ateos, pero en un tanque Dios es el blindaje. Y ahora su Dios estaba hecho de chatarra. Orlov cerró los ojos un instante, esperando el calor. Ese mismo calor infernal que convierte al tanque en una fosa común. No quería morir, pero más aún no quería ver cómo ardían sus compañeros. La decisión estaba tomada. Las apuestas estaban hechas. Las jaulas de hierro de Ternopil entraban en juego. El golpe no se pareció a lo que esperaban. En lugar del repugnante crujido del blindaje rompiéndose y el posterior siseo, el casco del tanque se estremeció con un golpe resonante y hueco, como si un gigante hubiera bajado un martillo de herrero sobre un barril vacío. El sonido fue seco, duro, pero no mortal. No sonó con la pesadez viscosa de la perforación, sino con la vibración del rebote. Dentro de la torreta cayó cascarilla y polvo antiguo del techo. Orlov encogió la cabeza instintivamente, esperando la ola de fuego. Cerró los ojos, contando fracciones de segundo.
1, 2, 3. La temperatura en el compartimiento de combate no cambió. Ningún olor a carne quemada. Ningún aullido de llamas. Solo el olor a pólvora quemada que se filtró desde afuera. Y un fuerte olor a ozono, como el que hay después de un rayo cercano. ¿Vivos? La voz del teniente Samoilov en los auriculares sonaba extraña, como si hablara a través de algodón. «Motor normal», respondió mecánicamente Orlov. Sus manos revisaban solas los instrumentos. «Presión de aceite? Normal. Temperatura del agua? Normal. Revoluciones? Estables». El tanque no ardía. Afuera ocurría una física en la que nadie creía hasta el final. La granada alemana golpeó la malla de la cama. El sensible detonador piezoeléctrico se activó instantáneamente al encontrar la resistencia del alambre de acero. La carga detonó. El cono acumulativo colapsó, dando nacimiento a ese mismo chorro, una fina aguja de plasma hipersónico. Pero esto no ocurrió en el blindaje, ocurrió a 30 centímetros de él. El chorro, calculado para quemar acero a quemarropa, salió disparado al vacío, al aire. No tenía nada en que morder. Al no tener un medio sólido para enfocarse, el flujo de gases al rojo vivo y cobre fundido comenzó a perder densidad. Voló esos malditos 30 centímetros salpicando, como un chorro de agua de una manguera que golpea contra una piedra. La malla se rompió, voló en pedazos. El marco fue arrancado de cuajo, pero esta chatarra cumplió su tarea. Al blindaje principal del T-34 llegó ya no una aguja, sino un golpe caliente y desenfocado. Golpeó el costado, quemó la pintura, dejó una mancha negra de hollín y una caverna poco profunda, pero se esparció impotente sobre el acero templado. La energía capaz de perforar medio metro de hierro se fue a encalentar la atmósfera de la calle de Ternopil. «¡No entendieron!», gritó Popov, pegado al periscopio. «¡Los alemanes no entendieron! ¡Miran y no lo creen!». Los alemanes realmente estaban atónitos. Según sus cálculos, el tanque ruso debía haberse convertido en una antorcha, pero la máquina seguía arrastrándose, moviendo el cañón, viva e ilesa. Esa pausa duró unos segundos, y luego comenzó el infierno. El enemigo decidió corregir el error con cantidad. El segundo golpe dio en la torreta. De nuevo ese tañido resonante de campana que tapó los oídos. El tanque se balanceó. Tercer golpe, en la popa, en la rejilla del compartimiento del motor. Cuarto, parecía una paliza a un bebé. El tanque se estremecía, chirriaba, gemía con todo su cuerpo metálico. Afuera volaban chispas, trozos de varilla, restos de alambre. Las pantallas se rompían en jirones. El 341 se convertía en un montón de chatarra en movimiento. Pero adentro, la tripulación con cada nuevo golpe sentía no miedo, sino una euforia salvaje y animal. Era la histeria de los sobrevivientes. Con cada golpe que no los mataba, el miedo se iba, cediendo lugar a una emoción rabiosa. «¡Vamos, más!», gritaba el cargador, sin oírse a sí mismo por el estruendo. «¡Trárguense eso, bastardos!». 8 impactos. 8 impactos directos de Panzerfaust desde una distancia de menos de 50 metros. Según cualquier estadística, según cualquier manual de la Wehrmacht y del Ejército Rojo, este tanque debía haber sido destruido 8 veces, pero seguía funcionando. «Orlov, marcha atrás, retírate», ordenó Samoilov. «El experimento terminó. Nos vamos a quedar sin pantallas, desnudos». Orlov tiró de las palancas hacia sí. El tanque rugió, lanzó una nube de humo azul y comenzó a retroceder, hacia la cobertura, detrás de la pared salvadora de la fábrica de ladrillos. Se retiraba no como un perro apaleado, sino como un oso al que le picaron las abejas, furioso, respondiendo con fuego de la ametralladora frontal. Cuando entraron tras la esquina y el motor se apagó, se hizo el silencio. Ese silencio resonante después del combate, cuando se oye cómo se enfría el metal y cómo golpea la sangre en las sienes. La escotilla se abrió con dificultad. Estaba ligeramente desencajada por la onda expansiva. El primero en salir fue Popov. Saltó al suelo, se le doblaron las piernas y se sentó directamente en el barro. Se quitó el casco. Le temblaban tanto las manos que no podía sacar un cigarrillo. Detrás salió Orlov. Estaba empapado. El mono se le pegaba a la espalda. Rodeó el tanque. El espectáculo era terrible.
De los marcos y mallas ordenados solo quedaban recuerdos. Los costados estaban enredados en alambre roto, sobresalían trozos de ángulos, todo estaba negro de hollín. El tanque parecía haber pasado por una picadora de carne. Orlov se acercó al costado derecho. Donde antes había pintura verde brillante, ahora negreaban 8 manchas feas. Pasó la mano por una de ellas. El metal todavía estaba caliente, quemaba los dedos. En el centro de la mancha había una abolladura de 1 centímetro de profundidad, y eso era todo. Ningún agujero pasante, ninguna grieta. Intacta, susurró. La voz se le quebró. Intacta, querida. Ya corrían hacia ellos. El capitán Volkov, soldados del pelotón de reparación, infantería. Miraban la máquina destrozada con horror, esperando ver cadáveres dentro. Pero cuando vieron a la tripulación viva, de pie al lado y fumando con manos temblorosas, la multitud se quedó paralizada. Volkov se acercó a Orlov. El capitán estaba pálido. Había visto cómo los granaderos fusilaban la máquina quemarropa. Mentalmente ya había enterrado a esa tripulación. «¡Reporte!», exigió, tratando de devolver a su voz la firmeza reglamentaria. Orlov se enderezó. En su cara, negra de hollín, brillaban solo el blanco de los ojos y los dientes en una sonrisa loca de un hombre que acaba de volver del otro mundo. «Camarada capitán, tanque T-34, número de bordo 341. 8 impactos directos de granadas acumulativas. Perforaciones del blindaje, ninguna. Bajas en la tripulación, ninguna. La máquina está operativa». Volkov desvió la mirada al costado del tanque, a esas marcas negras de viruela. Luego a los restos desgarrados de la malla de cama tirados en el barro. Entendió. Todos entendieron. «Significa que funciona», dijo el capitán en voz baja. «Funciona tu aritmética, sargento mayor». Popov de repente se echó a reír. Era una risa nerviosa, como un ladrido, que pasaba a tos. «Nos disparaban con camas. Los rechazamos con camas. ¡Con camas!». La tensión se rompió. Los soldados alrededor comenzaron a sonreír, a palmear a los tanquistas en la espalda. Alguien ofrecía una cantimplora. Pero Orlov no se reía. Miraba sus manos. Solo ahora se daba cuenta de que su teoría, dibujada con una llave inglesa en el blindaje polvoriento, les había salvado la vida. No era magia. Era la victoria de la audacia ingenieril sobre la muerte. 30 centímetros de aire resultaron ser más resistentes que el acero más grueso. «Vania», Orlov se volvió hacia Popov. «Trae la soldadura y electrodos». «¿Para qué, Dmitrich? Hay que descansar». «¿Qué descanso ni que nada?». Los ojos del suboficial brillaron con dureza. «Tenemos otras 14 máquinas en la compañía, y la noche por delante. Mañana los alemanes se despabilarán. Tenemos que alcanzar a vestir a todos». El triunfo del momento pasó. Quedó el trabajo. Un trabajo sucio y pesado para salvar vidas. Orlov entendía. Hoy tuvieron suerte. Fueron los primeros. Mañana el efecto sorpresa desaparecerá. Pero ahora tenían la tecnología. Tenían un escudo. Y ese escudo había que forjarlo para cada uno que mañana fuera a asaltar el centro de Ternopil. La inspección de la máquina mostró que, aparte de las pantallas arrancadas y los faros rotos, no había daños. El motor, la transmisión, el cañón, todo funcionaba. El chorro acumulativo, esa arma absoluta de combate cercano, fue neutralizada por basura del vertedero. La física de la explosión espaciada, de la que escribían en los libros inteligentes pero que temían aplicar en la práctica, demostró su derecho a existir con sangre y sudor. O mejor dicho, con ausencia de sangre. ¿No creían?, refunfuñó Orlov, levantando del suelo un trozo de granada alemana fundida. Pues mal hecho. El hierro no miente. Mienten las personas cuando tienen miedo. Lanzó el trozo de metal hacia las ruinas. Ahora sabía con certeza. Esta ciudad se podía tomar, y la tomarían. No con carne de cañón, sino con inteligencia. Y con soldadura. El rumor de que la tripulación del 341 había vuelto del infierno sin un solo rasguño voló por la ubicación de la compañía más rápido que la metralla. No era un informe oficial, era un susurro transmitido de mecánico a mecánico, de cargador a artillero.
Los soldados se acercaban a la máquina de Orlov, tocaban los restos de mallas ennegrecidos y rotos, metían los dedos en las manchas negras del blindaje y callaban. Veían la prueba. La muerte, que parecía inevitable, retrocedió ante un trozo de alambre oxidado. El capitán Volkov no convocó una reunión. Simplemente reunió a los comandantes de las tripulaciones en un rincón oscuro del taller, donde sobre unas cajas estaba desplegado el mapa de la ciudad. Vieron la máquina de Orlov. La voz del comandante de la compañía estaba ronca por el insomnio. Funciona. Tenemos 15 tanques. Para la mañana los 15 deben estar blindados con pantallas. Camarada capitán, objetó un teniente del segundo pelotón. ¿De dónde sacamos tanto metal? No tenemos materiales. El batallón de reparaciones está vacío. La ciudad es grande. Volkov señaló con la mano el espacio alrededor. Ternopil nos ayudará. Desarme los escombros. Traigan todo. Cercas, portones, rejas de ventanas, camas de los apartamentos. Me importa un bledo que sea. Lo importante es mantener la distancia de 30 centímetros. ¡A cumplir! Y la noche dejó de ser tiempo de descanso. La noche se convirtió en un turno de trabajo en el infierno. La compañía se convirtió en una cooperativa de chatarreros. Las tripulaciones, en lugar de dormir antes del combate, se dispersaron por las ruinas cercanas. Los tanquistas, maldiciendo en la oscuridad, arrancaban con barretas las cercas de hierro de los parques, sacaban de las bisagras los portones forjados de las mansiones de comerciantes, sacaban colchones de resortes de debajo de los escombros de las casas. Todo servía. La guerra canceló el concepto de propiedad privada y estética. Solo quedó la conveniencia de la supervivencia. El taller de la fábrica de ladrillos, convertido en base, se llenó de un estruendo que hacía temblar los vidrios intactos bajo el techo. 15 máquinas de varias toneladas estaban en fila, como enormes bestias en un establo, y alrededor de cada una hervía un trabajo febril. Orlov estaba en todas partes. Ya no pertenecía a su tripulación. Se convirtió en el ingeniero jefe de esta loca cadena de montaje nocturna. Corría de tanque en tanque, pasando por encima de cables, cilindros de oxígeno y montones de hierro. ¡No sueldes continuo!, le gritaba a un joven sargento que intentaba soldar un ángulo a la torreta. «Vas a destemplar el blindaje. Hazlo por puntos, costuras de 5 centímetros. Sargento mayor, los electrodos se pegan», respondía el sargento, quitando la escoria. «Súbele a la corriente y limpia mejor. Aquí hay 3 capas de pintura». El aire en el taller se volvió denso, casi sólido. No había ventilación. El humo azulado de la soldadura, el olor a carburo, gasolina y sudor comían los ojos. La gente trabajaba sin máscaras, no alcanzaban. Miraban el arco a través de vidrios ahumados, a través de ranuras en cartón, simplemente entornando los ojos y volteándose en el último momento. Por la mañana todos tendrían conejitos en los ojos, párpados rojos e inflamados, como si les hubieran echado arena. Pero eso sería después. Ahora el miedo a quedarse desnudo ante un Panzerfaust alemán era más fuerte que el dolor. Era un cuadro extraño. Gente que mañana debía matar y morir, ahora creaba. Construían su protección. El miedo que los paralizaba los últimos días fue reemplazado por una emoción de trabajo rabiosa. Apareció un objetivo, apareció una tecnología. El golpe de los martillos ahogaba los pensamientos sobre la muerte. «Dmitrich, mira», gritaba el mecánico del 108. «No me alcanzó la malla. Le puse una rejilla de alcantarilla. ¿Sirve?» Orlov corrió. Golpeó con el puño la masiva rejilla de hierro fundido soldada a los soportes. Pesada la maldita, pero sirve. El hierro fundido es frágil, la metralla cortará a la infantería si está cerca, pero romperá el chorro, déjala. En la esquina lejana las tripulaciones del tercer pelotón cortaban tiras de acero con soplete. Un chorro de chispas golpeaba la pared, iluminando los rostros sudorosos y negros. Parecía que allí forjaban armas los orcos en una mazmorra, y no que se reparaban tanques soviéticos. Pero en ese caos había un orden de hierro. Nadie estaba sentado sin hacer nada. Los cargadores acarreaban hierro, los artilleros marcaban los lugares de soldadura con tiza, los comandantes sostenían las piezas mientras los soldadores aplicaban las costuras. La logística era primitiva, pero efectiva. Se acabaron los electrodos. Enviaron soldados a los mecánicos en la retaguardia. Cambiaron aguardiente capturado y carne en lata por 2 paquetes de 4. Se acabó el oxígeno.
Trajeron rodando cilindros de un hospital bombardeado. La falta de tiempo estimulaba mejor que cualquier comisario. Hasta el amanecer quedaban 3 horas. 2. 1. Los tanques cambiaban ante los ojos. Perdían su aspecto de fábrica, reglamentario. Se volvían feos, jorobados, erizados. Un costado cubierto con una malla de somier, el otro con una cerca forjada con volutas. La torreta rodeada de un armazón de varillas. Era un desfile de grotesco técnico. Pero en esa fealdad se escondía una potencia animal. Eran máquinas listas para devorar fuego. A las 4 de la mañana el zumbido en el taller comenzó a calmarse. Uno tras otro se apagaban los aparatos. Solo se oía el tintineo del metal enfriándose tras la soldadura y la respiración pesada de la gente. Los soldados caían rendidos. Se sentaban en las orugas, en las cajas, directamente en el suelo. Sucios, quemados por las chispas, con círculos negros bajo los ojos. Pero sonreían. Miraban sus máquinas no como ataúdes condenados, sino como fortalezas. Orlov pasó a lo largo de la fila. Se tambaleaba de cansancio. Las manos, que habían sostenido el portaelectrodos toda la noche, temblaban levemente. Inspeccionó cada tanque, revisó las costuras, tiró de las mallas. «Aprobado», dijo en voz baja, pero en el silencio del taller todos lo escucharon. «Ahora sí pelearemos». El capitán Volkov salió al centro. Estaba bien afeitado, arreglado, como si no hubiera pasado esa noche entre humo y hollín. Recorrió con la mirada la fila de esos monstruos de hierro en jaulas. «¡A las máquinas!». La orden sonó seca, como el chasquido de un cerrojo. «¡Arranquen!». El taller se llenó con el rugido de 15 diésel V2. El escape azulado golpeó las paredes. Los tanques, haciendo rechinar las cadenas, se movieron hacia la salida. La tierra temblaba. En el crepúsculo matutino, la columna se veía aterradora. Ya no era simplemente una compañía de tanques. Era una manada de monstruos blindados, vestidos con una armadura que no fue diseñada en oficinas de construcción. Orlov ocupó su lugar en el 341. Sentía la máquina con la espalda. Ahora pesaba casi 1 tonelada más. La inercia aumentó, las dimensiones crecieron, pero en el alma había calma. Les dio a los hombres una oportunidad. Les dio esos 30 centímetros salvadores. El amanecer del 24 de abril de 1944 se levantaba sobre Ternopil de un rojo sangre. La ciudad callaba, agazapada ante la tormenta. Los alemanes en la línea del frente probablemente limpiaban sus ópticas y preparaban sus Panzerfaust, seguros de que hoy volverían a darles a los tanques rusos un baño de fuego. No sabían que las reglas del juego habían cambiado esa noche. La columna salió a las posiciones iniciales. El chirrido de las orugas sobre el adoquín sonaba como una marcha fúnebre para la defensa enemiga. Delante estaba el centro de la ciudad. Edificación densa, calles estrechas, cientos de sótanos. La trampa perfecta. Pero hoy la ratonera debía romperse contra la piel de hierro del ratón. «¡Atención a todos!». La voz de Volkov en el aire era tranquila y fría. «Trabajamos según el plan. Mantengan la distancia, no separen a la infantería. Y recuerden, su blindaje ahora no es solo acero, es su trabajo. ¡Adelante!». El motor rugió, ganando revoluciones. Orlov metió segunda. El tanque arrancó, aplastando un montón de ladrillo roto. Delante estaba lo desconocido, pero ahora no asustaba tanto como ayer. El miedo se quemó en la llama del arco de soldadura. Quedó solo la fría determinación de probar el nuevo blindaje en combate masivo. El ataque matutino prometía ser cruel, y el primer violín debían tocarlo los monstruos nacidos en el turno de noche. La mañana del 24 de abril comenzó no con preparación de artillería, sino con el rugido de motores. La tierra temblaba, transmitiendo la vibración a los sótanos donde se escondían los cazacarros alemanes. Esperaban. Estaban seguros de sí mismos. La última semana la caza de tanques rusos había sido para ellos un tiro al blanco. Las torpes cajitas verdes salían al cruce, recibían una granada en el costado y se convertían en hogueras. Los alemanes sabían: un disparo, un cadáver. Era un axioma confirmado por cientos de máquinas quemadas desde Kursk hasta el Dnieper. Pero esta vez de la niebla matutina salió algo diferente. Los tanques iban en formación desplegada,
tanto como permitía el ancho de las calles. Parecían engendros de la mente enferma de un mecánico loco. Feos, jorobados, colgados de chatarra oxidada. En los costados colgaban respaldos de camas retorcidos, trozos de cercas, algunas rejas. Estas construcciones temblaban, rechinaban, haciendo la silueta de la máquina borrosa y poco clara. Pero tras ese rechinar se escondía el paso pesado e inevitable de la muerte. El cabo primero en la esquina de la calle Sadovaya dejó pasar a la máquina de cabeza 30 metros. La distancia ideal. Levantó con calma el tubo de lanzamiento. Apuntó al centro del casco, allí donde tras el blindaje estaban los tanques de combustible. Apretó el gatillo. El estallido de la carga de proyección se ahogó en el ruido del combate. La granada, moviendo la cola, fue directo al blanco. El alemán bajó el tubo, esperando el espectáculo habitual. Destello, columna de fuego por las escotillas, gritos de la tripulación. Golpe, haz de chispas. Y nada. El tanque no se detuvo. No estalló en llamas. La granada golpeó la malla de hierro, la rompió en pedazos, pero el chorro acumulativo, salpicando en el aire, solo dejó en el blindaje una mancha negra de hollín. El 341, sacudiéndose por el golpe, comenzó a girar lentamente la torreta hacia el tirador. El freno de boca del cañón miró directo a la cara del alemán atónito. Era la mirada de un muerto que se negó a morir. ¡Feuer!, gritó histéricamente alguien en las ruinas. ¿Por qué no arde? Sobre el blindaje repiquetearon las balas, rebotando impotentes en el acero. Segundo disparo desde el sótano de enfrente. La granada golpeó la torreta, enredándose en el armazón de varillas. La explosión arrancó la estructura, pero el blindaje volvió a aguantar. El tanque, como una bestia furiosa que se sacude un insecto molesto, dio una ráfaga corta con la ametralladora frontal, convirtiendo la mampostería del sótano en polvo. Fue un quiebre psicológico. La infantería alemana, acostumbrada a que la técnica es la víctima, de repente se encontró frente a un enemigo invulnerable. El efecto era similar a encontrarse con un zombi. Le disparas al corazón y sigue caminando. Le pegas con un mazo y solo muestra los dientes de hierro. La lógica de la guerra, en la que el Panzerfaust era el arma absoluta, se derrumbó en un minuto. En la radio de la compañía de tanques, en lugar de los habituales gritos de pánico, «¡Me quemo! ¡Adiós, hermanos!» y maldiciones, sonaban informes secos y furiosos. Las emociones desaparecieron. Quedó el trabajo de limpieza. 5, soy 8. Recibí en el costado derecho. Arrancó la pantalla. Blindaje intacto. Veo al tirador. Distancia 40. Explosivo. Disparo. 10 en línea. 2 impactos en la popa. La rejilla aguanta. Seguimos avanzando. Soy 2. Se me cayó la cama. Cúbreme mientras giro el otro costado. Orlov llevaba su máquina en cabeza. Ya no se estremecía por los golpes en el casco. Se acostumbró a ese sonido, el sonido de la rabia impotente del enemigo. El tanque iba a través de los escombros de ladrillo, aplastando nidos de ametralladora con las orugas. Las mallas en los costados estaban desgarradas, colgaban en jirones, pero hacían lo principal. Robaban a la muerte esos centímetros salvadores. Los alemanes huyeron. No fue una retirada táctica, fue pánico. Los soldados de la Wehrmacht, tirando los tubos inútiles, corrían por los patios intentando escapar de esos monstruos de hierro. El miedo ante los tanques rusos hechizados se transmitía más rápido que las órdenes por radio. El rumor de que los rusos inventaron una protección magnética o que tenían un nuevo blindaje supersecreto corría por delante de la compañía que avanzaba. Nadie podía creer que todo el asunto fueran resortes oxidados de colchones. En uno de los patios, un T-34 acorraló a un pelotón de granaderos en un callejón sin salida. Abrieron fuego intenso de Panzerfaust. 3 granadas golpearon el frente y los costados de la máquina casi simultáneamente. El tanque desapareció en una nube de humo y polvo. Los alemanes gritaron alegremente, pensando que por fin habían atrapado a la bestia. Pero cuando el polvo se asentó, vieron cómo de la nube salía un tanque ennegrecido, despellejado, parecido a un montón de chatarra, pero vivo. El motor zumbaba parejo, escupiendo humo azul. La torreta giró. Los alemanes se quedaron paralizados. En sus ojos se leía un terror supersticioso. Las armas se les cayeron de las manos. Levantaron las manos, rindiéndose no a personas,
sino a una tecnología que no pudieron entender ni matar. Para el mediodía, la compañía de Volkov había avanzado 1,5 kilómetros en la profundidad de la defensa enemiga. Era un ritmo impensable para combates callejeros. Usualmente tal distancia se superaba en una semana, perdiendo la mitad del personal. Hoy la recorrieron en 4 horas. Hubo bajas. El hierro se rompía, las minas volaban orugas, las balas rompían los periscopios. 2 tanques se detuvieron con el tren de rodaje roto, pero ningún tanque se quemó. Ninguna tripulación murió por el chorro acumulativo. En el cruce de calles, cerca de una iglesia semiderruida, la columna se detuvo para un breve reabastecimiento. Las tripulaciones salieron de las escotillas. La adrenalina bajaba, cediendo lugar a un cansancio salvaje. Los tanquistas miraban sus máquinas y se reían. Era una risa extraña, mezcla de histeria y triunfo. Los tanques parecían erizos que se pelearon con perros. Las púas rotas, la piel sucia, pero el erizo está vivo y los perros aúllan en el callejón. Orlov rodeó su 341. En el costado derecho, allí donde estaba soldada una reja forjada de un parque, se abría un enorme agujero. Los barrotes del grosor de un dedo estaban cortados, fundidos y retorcidos en nudos. Pero el blindaje detrás de ellos estaba virgen, si no contamos el hollín. «¿Viste, Dmitrich?», corrió Popov pateando el metal retorcido. «Simplemente lo escupió. El chorro se enredó en la reja y ¡puf!». Se acercó un oficial alemán prisionero, escoltado por un soldado de infantería. El alemán caminaba con la cabeza baja, pero al pasar junto al tanque de Orlov se detuvo. Levantó la vista y miró la malla de cama rota soldada a la torreta. En su rostro se reflejó una compleja gama de sentimientos, desde perplejidad hasta el desprecio del profesional por lo artesanal. «Das ist primitiv», murmuró. «Primitivo». Orlov se limpió las manos con un trapo. Miró al alemán con una mirada pesada y cansada. «Primitivo», estuvo de acuerdo con calma. «Pero tú vas prisionero, y yo sigo adelante. La física no pregunta si es bonito o no, pregunta si funciona o no». El operador de radio se asomó por la escotilla. «Comandante, el Estado Mayor de la Brigada está en la línea. No cree en el informe. Exigen confirmar la ausencia de bajas irrecuperables. Dicen que es un error de codificación». Volkov, sentado sobre el blindaje de la máquina vecina, sonrió. Tomó el micrófono. «Abedul, soy Granito». Confirmo. Bajas por fuego de Panzerfaust. Ninguna. Repito. 0. Continúo cumpliendo la misión. Fin de la transmisión. En ese momento algo cambió en el aire mismo de la guerra. Los tanquistas, que ayer se sentían suicidas encerrados en ataúdes de acero, volvieron a sentirse dueños del campo de batalla. Entendieron. Al enemigo se le puede golpear. Su arma absoluta se puede romper sobre la rodilla, si a esa rodilla se le aplica cabeza y un aparato de soldar. El mito de la invencibilidad del lanzagranadas alemán fue disipado no en los despachos de la Academia de Ciencias, sino aquí, en las calles sucias de Ternopil. Disipado por la fuerza bruta, una barra de hierro y el ingenio. Los tanques zombies, los tanques monstruos, los tanques vagabundos continuaban su camino hacia el centro de la ciudad, dejando tras de sí un rastro de rejas arrancadas y la voluntad rota del enemigo. Orlov saltó al blindaje. «¡Arranquen!», gritó, y ese grito fue recogido por los demás. El flujo de hierro volvió a ponerse en movimiento. Delante estaba la última línea de defensa, y ahora sabían cómo pasarla. No morir por la patria, sino obligar al enemigo a morir por su Reich. Malla, cerca, cama, no importa. Importa que adentro laten corazones vivos y no arde una pira funeraria. El ataque de los monstruos continuaba. El silencio después de la batalla suena más fuerte que el cañoneo. No es vacío, es la tensión resonante del metal enfriándose. En el punto de reunión temporal, organizado en un depósito de tranvía semiderruido, estaban las 15 máquinas de la compañía del capitán Volkov. Ya no recordaban a las unidades de combate del ejército regular. Parecían una manada de perros callejeros golpeados, cuyo pelaje colgaba en jirones, pero bajo ese pelaje sucio se abultaban músculos vivos e intactos. El coronel Stepanov, subcomandante de la brigada para la parte técnica, caminaba a lo largo de la fila.
Había visto mucho en 3 años de guerra. Había visto los campos bajo Prohorovka, cubiertos de hierro quemado. Había visto torretas arrancadas por una explosión interna y volando a 50 metros. Pero nunca había visto esto. Los tanques se veían monstruosos. En lugar de blindaje liso y depredador, un amontonamiento de chatarra rota. Tuberías de agua retorcidas en nudos, mallas de somier desgarradas en jirones, varillas salientes parecidas a agujas de puercoespín. Toda esta chatarra estaba negra de hollín. Parecía que la compañía había pasado por el infierno y sacado un pedacito de él sobre sí misma. Pero el coronel no miraba la estética, miraba los hechos. Stepanov se detuvo junto a la máquina con el número de bordo 102. En la pantalla lateral, hecha de una cerca de cementerio forjada, se abría un agujero fundido del tamaño de un puño. Los barrotes del grosor de 2 dedos estaban cortados, como con láser. El coronel sacó un pañuelo, limpió el blindaje ahumado bajo el agujero. Limpio. En la pintura verde quedó solo una mancha de cascarilla y una abolladura de no más de 5 milímetros de profundidad. La muerte, que volaba a una velocidad de varios kilómetros por segundo, tropezó con la cerca del cementerio y se derramó impotente sin llegar al objetivo por 30 centímetros. Detrás, a espaldas del coronel, con un portapapeles en las manos, trotaba el ayudante, anotando escrupulosamente las cifras en la lista. 35, 36, murmuraba pasando de tanque en tanque. 37, 38, terminó con dureza Stepanov, deteniéndose junto al tanque de Orlov. 38 impactos directos en la compañía en un solo combate. Esa cifra debía significar una catástrofe. Según las normativas de gasto de unidades de combate en condiciones urbanas, 38 impactos con Panzerfaust garantizan sacar de combate mínimo 20 máquinas. Eso significaría la destrucción total de la compañía y la pérdida de la iniciativa en el sector del frente. Eso significaría 100 avisos de defunción. Stepanov se volvió hacia el capitán Volkov, que estaba firme, pero en cuyos ojos se leía el triunfo del vencedor. Reporte el estado del material. Todas las máquinas operativas, camarada coronel. 3 daños en el tren de rodaje por minas. Lo arreglaremos en 2 horas. Perforaciones del casco blindado. Ninguna. Bajas en el personal. Ninguna. 2 heridos, cortados por esquirlas de ladrillo al asomarse por las escotillas. El coronel volvió a mirar la malla de cama retorcida soldada a la torreta del 341. Negó con la cabeza. Camas. Pelean sobre camas, Volkov. Si me lo hubieran reportado, lo habría mandado a juicio por dañar la técnica, antes del combate. Afirmativo, respondió imperturbable el capitán. ¿Y ahora? Y ahora quiero ver al que inventó esto. De detrás de la oruga salió el sargento mayor Orlov. Parecía un minero después de un turno de emergencia. La cara, una máscara negra cortada por rayas blancas de sudor. Las manos, en aceite y quemaduras de soldadura. No se puso firme ni chocó los talones. Simplemente estaba de pie, apoyándose en el mazo con el que acababa de enderezar un guardabarros doblado. Sargento mayor Orlov, se presentó. La voz era ronca, rota por los gritos y el humo. Stepanov se acercó a él. Un oficial con capote limpio y un mecánico con mono quemado. 2 mundos de una misma guerra. ¿Trabajo tuyo? El coronel señaló las pantallas destrozadas. Trabajo de toda la compañía, camarada coronel. Pero la idea así. Física de la explosión espaciada. Física, sonrió Stepanov. ¿Dónde estudiaste físico? Estación de máquinas y tractores, brigada de tractores, y 3 años de práctica sobre el blindaje. El coronel se quitó el guante. El cuero crujió. Extendió la mano, una palma limpia y cuidada de oficial de Estado Mayor. Orlov dudó, limpiándose su palma ancha y callosa en el pantalón, pero luego apretó fuerte, como hombre, la mano del coronel. Gracias, sargento mayor. Gracias por la gente. Y por las máquinas. Ese apretón de manos valía más que una medalla. Era un reconocimiento. Reconocimiento de que la verdad sucia y artesanal de la ingeniería de trinchera resultó ser más fuerte que los planos y reglamentos pulidos. ¡Ayudante!, bramó Stepanov sin soltar la mano del mecánico.
Presente, camarada coronel. Escriba un informe al Estado Mayor del Frente, urgente, cifrado. Según resultados de los combates en Ternopil, efectividad de pantallas antiacumulativas artesanales confirmada al 100%, 38 impactos, 0 perforaciones. Recomiendo implementar inmediatamente la experiencia en todas las unidades de tanques del ejército. Nombre en clave del producto. Stepanov pensó un segundo mirando la malla rota. Nombre en clave, escudo M, metálico. Y agregué, tomar materiales en el lugar. Cualquiera. Suelden lo que sea, con tal de que mantenga la distancia. El protocolo era seco, como una hoja de otoño. En él no había emociones, no había descripción del miedo de las tripulaciones, ni de la noche de insomnio de los soldadores, solo cifras y conclusiones. Pero esa hoja de papel, que en una hora estaría sobre la mesa del comandante del frente, pesaba más que 1 tonelada de proyectiles. Cambiaba las reglas del juego. Orlov escuchaba cómo dictaba el coronel y sentía un extraño vacío. La adrenalina se fue, quedó solo un cansancio salvaje y plomizo. Miraba su máquina, ese escudo M, que en realidad era un escudo de desesperación y esperanza. Y una cosa más. Stepanov se volvió hacia Volkov. Propuesta para Orlov para la Orden de la Estrella Roja, y para todos los que soldaron, para la Medalla por el Valor. Tramitar hoy mismo. Entendido. El coronel siguió adelante, hacia su coche, dando órdenes sobre la marcha acerca del transporte de equipos de soldadura y electrodos. La maquinaria burocrática, chirriando sus engranajes, comenzó a girar. Lo que ayer era arbitrariedad y daño a la propiedad, hoy se convirtió en doctrina militar oficial. Orlov se sentó en la oruga de su tanque. Sacó la bolsa de tabaco. Los dedos temblaban, derramando el tabaco barato. ¿Oíste, Dmitrich? Popov lo empujó con el hombro. Te darán una orden. Y escudo M. Suena bien, ¿eh? Ciencia. Ciencia. Exhaló el humo Orlov. Ciencia de sobrevivir, Vania. Miraba el agujero en la pantalla. Allí, en la profundidad del metal retorcido, se congeló una gota de cobre, el resto de ese mismo chorro acumulativo que no llegó al objetivo. Esa gota ahora era simplemente un trocito de metal frío, inofensivo y muerto. La vencieron. La vencieron no con un lanzamiento heroico contra la tronera, sino con cálculo preciso y trabajo duro. Alrededor, la vida continuaba. Las tripulaciones llenaban los tanques, cargaban proyectiles, pero ahora en sus movimientos no había fatalidad. Sabían que su blindaje aguantaba el golpe. Vieron la prueba con sus propios ojos. 38 veces la muerte tocó a sus puertas y 38 veces se fue sin nada. Era la victoria de la tecnología, victoria de la razón sobre la fuerza bruta del explosivo. Y ese protocolo, que ahora tecleaba el operador de radio en el vehículo del Estado Mayor, era testimonio del nacimiento de una nueva era en la guerra de tanques. Una era donde una simple reja de acero podía significar más que milímetros de blindaje templado. Bueno, se acabó el descanso. Orlov apagó el cigarrillo con el tacón. Hay que soldar. Mira, a Sidorov se le cayó la pantalla por completo. Y todavía tenemos que ir al centro. Volvió a tomar el portaelectrodos en las manos. El heroísmo terminó. Comenzó el trabajo. La guerra no se había ido a ninguna parte, y a los alemanes todavía les quedaban muchos Panzerfaust. Pero ahora los tanquistas tenían con qué responder a ese desafío. Las jaulas de hierro de Ternopil se convirtieron en el escudo oficial del Ejército Rojo. Ternopil no se rendía. Moría respondiendo, con cada ventana, cada sótano, cada ático. Para el 26 de abril el asalto se convirtió en una trituración metódica de hormigón y ladrillo. La artillería derribaba los pisos superiores, la aviación aplanaba las manzanas con la tierra, pero en el laberinto de las plantas bajas y las ruinas, la palabra decisiva quedaba para el blindaje. Y ese blindaje ahora se veía diferente. Por las calles iba una avalancha de hierro. Tanques, parecidos a barricadas móviles, aplastaban la resistencia con su masa e invulnerabilidad. La estética de la guerra fue definitivamente pisoteada. Ningún brillo, ninguna siluetas claras. Las máquinas recordaban montones de basura que de repente cobraron vida y se arrastraron hacia adelante escupiendo fuego. Mallas rotas, rejas dobladas, trozos de chapa. Todo eso temblaba, tronaba,
pero guardaba fiablemente las vidas de las tripulaciones. Los alemanes en pánico lo llamaban escoba de hierro. La táctica cambió. Si antes los tanques temían entrar en pasajes estrechos sin una densa cobertura de infantería, ahora actuaban con más descaro. Las máquinas blindadas iban primero, atrayendo el fuego hacia sí mismas. Trabajaban como dragaminas, solo que en lugar de minas, recogían sobre sí los disparos de los Panzerfaust. La mecánica del combate en la calle Mickiewicz se convirtió en un ejemplo clásico del nuevo orden. 3 equipos de granaderos alemanes tomaron posiciones en las ruinas de una farmacia. Sector de tiro ideal. Distancia, 30 metros. El tanque expuso al costado. 3 estallidos de cargas de proyección se fundieron en 3 granadas golpearon las pantallas caseras. La primera rompió la malla, salpicando el chorro en el aire. La segunda golpeó una lámina de hierro de techo soldada, activándose antes de tiempo. La tercera dio en un soporte derribándolo, pero sin alcanzar el blindaje. El tanque ni siquiera redujo la marcha. La torreta giró lentamente, con un chirrido terrible hacia la farmacia. Un proyectil de alto explosivo calibre 85 milímetros entró por el hueco de la ventana. La explosión dentro del espacio cerrado no dejó de la emboscada ni el recuerdo. Las paredes se derrumbaron, sepultando a los tiradores bajo toneladas de ladrillo. El tanque pasó por encima del montón de escombros y siguió adelante. Esto se repetía una y otra vez. En la calle Rúskaya, en la plaza Rinok, en la zona de la estación. La infantería alemana, acostumbrada a que un disparo detiene garantizadamente la ofensiva rusa, se encontró desarmada. Su principal ventaja, el arma acumulativa barata y mortal, fue neutralizada por basura de los vertederos urbanos. La estadística, que resumían en el Estado Mayor del Ejército hacia la tarde de cada día, parecía anómala. Antes de la implementación de las pantallas, las pérdidas por Panzerfaust en combates urbanos constituían hasta el 80% del número total de máquinas impactadas. Los tanques ardían como velas, las tripulaciones morían completas. Después del equipamiento masivo de las máquinas con el escudo M, la curva de pérdidas se desplomó. 60%. El número de bajas irrecuperables de blindados por fuego de lanzagranadas antitanque manuales disminuyó en un 60%. No era solo una cifra en un informe, era un abismo entre la vida y la muerte. Significaba que de cada 10 tanques que debían quedar como esqueletos humeantes en las calles de Ternopil, 6 continuaban el combate. Significaba cientos de vidas de especialistas entrenados preservadas. En el batallón de apoyo técnico no daban abasto para cambiar las pantallas. Los tanques volvían del combate pelados hasta el metal. Las mallas colgaban en jirones. Las rejas estaban retorcidas en espiral, los ángulos arrancados. Pero bajo ese revestimiento destrozado, el blindaje permanecía entero. Manchas negras de hollín, abolladuras, arañazos, pero ni una sola perforación pasante al compartimiento de combate, ni una sola munición detonada, ni un solo mecánico quemado vivo. Orlov vio este resultado con sus propios ojos. Llevaba su máquina en la vanguardia, abriéndose paso hacia el centro de la ciudad. Veía cómo los soldados alemanes tiraban los tubos inútiles y corrían, entendiendo que su magia ya no funcionaba. El quiebre psicológico fue más terrible que la destrucción física. El enemigo entendió que su arma no funcionaba, y un soldado que no cree en su arma ya perdió. El final del asalto fue similar al trabajo de una prensa gigante. Los tanques con pantallas acorralaban los restos de la guarnición en un anillo. No temían acercarse mucho a los edificios. Golpeaban con fuego directo en las troneras de los sótanos. Las jaulas de hierro, soldadas al blindaje, permitieron a los tanquistas recuperar la agresión y el empuje que les había quitado el miedo a los hombres Faust. Cuando los últimos focos de resistencia fueron suprimidos, se hizo un silencio extraño y ensordecedor. La ciudad yacía en ruinas. El polvo se asentaba lentamente sobre el adoquín, cubriendo todo con una capa gris. El olor a quemado, que colgó sobre Ternopil durante semanas, comenzó a disiparse, cediendo lugar al viento fresco de primavera. La columna se detuvo en la plaza central. Las tripulaciones apagaban los motores. Se oía cómo chasqueaba el metal enfriándose. De las escotillas salía gente, sucios, negros de hollín, mortalmente cansados, pero vivos. Orlov salió al blindaje. Se quitó el casco, se secó el sudor de la frente. Sus manos temblaban.
Se notaba la tensión de las últimas 24 horas de combate continuo. Miró a su alrededor. Toda la plaza estaba llena de técnica. Decenas de T-34. Y casi en cada uno, huellas de impactos. Agujeros rasgados en las mallas, marcos doblados, costados quemados. Si no fuera por esas construcciones ridículas, la mitad de estas máquinas ahora estaría terminando de arder en las afueras. Cerca en el blindaje del tanque vecino, estaba sentado un joven teniente, comandante de pelotón. Fumaba, mirando el agujero en la pantalla de su tanque, por donde entró una granada hace solo una hora. Debió haber muerto. El chorro acumulativo debió haber perforado el costado justo frente a su asiento. Pero el chorro se fue al vacío, rompiéndose contra los resortes de un viejo sofá que soldaron a toda prisa por la noche. El teniente estaba vivo. Fumaba, entornaba los ojos al sol y sonreía. Orlov miraba esas caras. Cientos de caras. Jóvenes y viejos, alegres y sombríos. Mecánicos, artilleros, cargadores. Personas vivas. Se reían, se palmeaban los hombros, bebían agua de las cantimploras. Hacían planes para mañana. Escribían cartas a casa. Esa era la recompensa principal. No la orden de la Estrella Roja que ya tramitaban en el Estado Mayor. No el agradecimiento en la orden del comandante en jefe supremo. La recompensa eran esas voces vivas. Orlov entendía. No creó un arma milagrosa que ganaría la guerra. Simplemente les dio a estos chicos una oportunidad. La oportunidad de no quemarse. La oportunidad de volver. Bajó al suelo. Se acercó al costado de su máquina. Pasó la palma por el metal destrozado de la pantalla. El borde afilado del ángulo roto le arañó la piel. El hierro estaba muerto, frío, tosco. Pero recibió el golpe destinado a la carne viva. «Gracias, trozo de hierro», dijo Orlov en voz baja. Se le acercó Volkov. El capitán también se veía agotado, pero en sus ojos ya no había esa desesperación con la que miraba el mapa hace una semana. «¿Los ves?», asintió el comandante hacia la multitud de tanquistas. «Es tu batallón, Orlov, tu batallón personal salvado. Según las estadísticas, debimos perder hoy 12 máquinas. Perdimos una. Le rompieron la oruga. 11 tripulaciones respiran gracias a tu terquedad». Orlov se encogió de hombros. Se sentía incómodo por esas palabras. Era solo un mecánico. Resolvía un problema técnico. «No soy yo, camarada capitán. Es la física y la soldadura». «Física», sonrió Volkov. «Que sea física. Pero yo le escribiré a mi madre que me salvó el sargento mayor Orlov y una cama del dormitorio». A lo lejos, tras las ruinas de la iglesia, se ponía el sol. Sus rayos iluminaban las siluetas retorcidas y feas de los tanques vencedores. Las jaulas de hierro de Ternopil cumplieron su tarea. Precibieron el fuego sobre sí mismas, convirtiendo el mal absoluto del Panzerfaust en un destello impotente. El experimento, nacido en el barro y la sangre, se convirtió en sistema. La experiencia de esta compañía ya voló en telegramas por todos los frentes. Mañana en miles de talleres de reparación desde el Báltico hasta el Mar Negro se encenderán las luces de los aparatos de soldadura. Miles de mecánicos comenzarán a cortar, doblar y soldar, creando escudos para sus máquinas. La guerra continuaba, pero ahora los tanquistas tenían el antídoto contra el veneno acumulativo. Orlov sacó del bolsillo un paquete de cigarrillos arrugado. Encendió uno. El humo se mezcló con el olor del blindaje enfriándose. Miraba sus manos, toscas, con el aceite incrustado, con las uñas negras. Esas manos hicieron lo que no pudieron hacer las oficinas de diseño. Salvaron vidas. Y para el sargento mayor Orlov, eso era más importante que la toma de cualquier ciudad. Mayo del año 45 trajo el silencio. Era inusual, ensordecedor, más aterrador que cualquier cañoneo. La gente acostumbrada a dormir bajo el estruendo de los diésel y las explosiones de proyectiles despertaba con el canto de los pájaros y no entendía dónde estaba. La guerra que molió millones de destinos y toneladas de acero se detuvo. Los tanques apagaron los motores, las escotillas se abrieron dejando salir el olor a pólvora y sudor para dejar entrar el olor a lilas y tierra húmeda de primavera. El sargento mayor Dmitri Orlov regresó a casa. No se convirtió en general. No recibió el título de héroe de la Unión Soviética,
aunque muchos consideraban que lo merecía más que algunos estrategas de Estado Mayor. En su guerrera brillaba la Orden de la Estrella Roja y la Medalla por el Valor, el conjunto estándar de un veterano sobreviviente. Orlov se quitó las charreteras, colgó la guerrera en el armario y se puso el viejo mono lleno de aceite. Volvió a donde vino, a la estación de máquinas y tractores. Su vida de posguerra fue tranquila. Volvió a reparar motores, enderezar arados, soldar marcos para sembradoras. Nadie en la granja colectiva sabía realmente que ese hombre callado, serio, con las manos siempre negras de aceite, había hecho una revolución en el asunto de los blindados. Para los vecinos era simplemente un buen mecánico que podía arreglar cualquier mecanismo usando un mazo y una palabra fuerte. Orlov no escribió memorias. No daba charlas en las escuelas sobre sus hazañas. En general no le gustaba recordar Ternopil. Para él esos días no eran una epopeya heroica, sino un trabajo pesado y sucio, donde la muerte estaba a la espalda y respiraba en la nuca con olor a carburo. Simplemente quería olvidar ese tintineo con el que el chorro acumulativo golpea el acero, y ese olor a carne quemada que lo perseguía en las pesadillas. Pero la historia de la técnica recuerda todo. Los tanques que asaltaron Ternopil, después de la victoria, fueron puestos en orden. Les cortaron las rejillas feas, limpiaron las costuras, los pintaron de verde desfile. En los pedestales y museos, los T-34 debían verse bonitos, esbeltos, heroicos. Las camas oxidadas y las cercas de cementerio no encajaban en la estética de la marcha victoriosa. Las entregaron como chatarra, las fundieron para nuevos tractores y ollas. Parecía que el experimento estaba olvidado. Pero en los informes secretos de los polígonos, en los manuales cerrados para ingenieros, quedaron los planos. Escudo M, así se llamaban los documentos. Esquemas secos, tablas de penetración, recomendaciones de soldadura. La ciencia militar, rechinando los dientes, reconoció. El invento artesanal del sargento mayor resultó ser más efectivo que muchos desarrollos académicos. Pasaron décadas, el mundo cambió. Los tanques se volvieron más complejos, más rápidos, más mortales. El blindaje se volvió multicapa, compuesto, activo. Apareció la electrónica, telémetros láser, navegación por satélite. Pero la muerte tampoco se quedó quieta. El primitivo Panzerfaust alemán fue reemplazado por lanzagranadas antitanque manuales de nueva generación. El RPG-7, los Mojas desechables, los misiles guiados antitanque. El principio siguió siendo el mismo: cono acumulativo, foco, chorro de plasma quemando cualquier grosor. Y entonces los ingenieros se acordaron de Orlov. En los conflictos locales de finales del siglo XX y principios del XXI, desde las montañas de Afganistán hasta los desiertos de Oriente Medio, comenzaron a soldar rejas de nuevo en el blindaje. Primero, de nuevo artesanalmente, por las tripulaciones, con varilla y malla ciclónica. Luego, ya de manera industrial. Miren un tanque moderno o un transporte blindado de personal. Casi en cada máquina verán esas extrañas construcciones de rejilla rodeando los costados y la popa. En el lenguaje de los profesionales se llama pantallas de rejilla antiacumulativas, o slat armor. Elegantes, calculadas en computadoras, hechas de aleaciones especiales. Pero si se fijan bien, en ellas se adivina inconfundiblemente esa misma malla tosca de cama soldada en la oscuridad con basura. Dmitri Orlov no se convirtió en un constructor famoso como Koshkin o Morozov. Su apellido no está en los nombres de los tanques, pero su legado vive en cada costura de soldadura de estas rejillas. Vive en miles de soldados que volvieron a casa de los puntos calientes porque la granada que volaba hacia su blindado se atascó entre los barrotes de acero y no se activó. O se activó antes de tiempo, salpicando su furia en el aire. Orlov murió tranquilamente, a mediados de los 80. En su funeral hubo poca gente. Despedida habitual de un jubilado habitual. Nadie disparó salvas. Nadie dijo discursos grandilocuentes sobre la salvación de armadas de tanques. Pero entre los que iban tras el ataúd, había varios ancianos con porte militar. No eran sus parientes. Eran esos mismos tenientes y sargentos del 44. Aquellos que sobrevivieron en Ternopil gracias a sus jaulas de hierro. Cada uno de ellos tuvo hijos después de la guerra, luego nietos. Ahora ya crecen los bisnietos. Cientos, miles de personas que no deberían estar en el mundo. Debían haber desaparecido en abril del 44,
convirtiéndose en ceniza dentro de tanques quemados. Pero viven, van al trabajo, se enamoran, construyen casas. Ese es el verdadero monumento al ingeniero. No una placa de granito en la plaza, sino una cadena viva de generaciones preservada gracias a una idea simple. Gracias a la comprensión de que a veces 30 centímetros de vacío son más importantes que medio metro de blindaje. La guerra es siempre una competencia entre la espada y el escudo. La espada se vuelve más afilada, el escudo más fuerte. Pero en esta eterna carrera de tecnologías, siempre queda lugar para el factor humano, para el ingenio, para ese estado especial de la mente cuando una persona acorralada toma en sus manos un trozo de hierro oxidado y le dice a la muerte: no, hoy no. La historia de las jaulas de hierro de Ternopil no es solo un episodio de la Gran Guerra Patria, es una lección. Lección de que la salvación no siempre viene de arriba, en forma de orden o nueva técnica. A menudo la salvación yace bajo los pies, en el basurero de la historia. Solo hay que tener ojos para ver la solución y manos para plasmarla en metal. Hoy, cuando vean en las noticias imágenes de zonas de combate, presten atención a los tanques. Miren esas rejillas. No es solo protección. Es un saludo del sargento mayor Orlov. Es su mano, extendida a través del tiempo, para cubrir el costado de una máquina ajena. El invento, nacido en la suciedad, la sangre y la desesperación del combate urbano, se convirtió en un estándar de la industria militar mundial. Una simple malla de acero, primitiva, barata, fea. Pero es ella la que una y otra vez demuestra una simple verdad. En la guerra no hay nada más valioso que la vida, y no hay nada más efectivo que la física multiplicada por el deseo de sobrevivir. Orlov venció al Panzerfaust alemán no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza del pensamiento. Convirtió la debilidad del tanque en su fuerza. Y mientras existan los proyectiles acumulativos, en el blindaje estarán estas rejillas, guardianes eternos que custodian el silencio dentro del compartimiento de combate. El silencio que significa vida.